Misterios al anochecer ha llegado. Un encuentro con los enigmas, la buena música y los temas más insospechados. A través de los 96.3 FM de Estación Lamas, la mejor imagen para escuchar. En conducción de Fernando Chapi Martínez. Sean bienvenidos a nuestro encuentro de este sábado. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos un fin de semana más a Misterios al Anochecer, el programa que los acompaña, los engríe, los quiere, los abraza virtualmente con un amigo Fernando Chapi Martínez y que trata sobre distintos hechos insólitos, sobre sucesos anómalos, sobre cuestiones que digamos que trascienden lo que habitualmente suele salir en los distintos programas, y cuando sale es de una manera muy breve o inclusive en un tono un poco más jocoso, divertido, pero aquí lo tratamos con la seriedad del caso, aunque a veces hacemos sus bromitas, incluso le metemos algo de música para amenizar un poco más, por supuesto, aunque de por sí los temas de lo insólito son ya bastante interesantes, no necesitan mayor condimento, pero igual acá se lo ponemos, ¿no? Como en los grandes restaurantes del mundo que siempre saben ponerle la sazón perfecta a aquello que ya de por sí es delicioso. Bueno, vamos a comenzar con, no sería una efeméride, sería un recordatorio. Nosotros pues estamos iniciando la Semana Santa, Domingo de Ramos, ¿no? Una de esas fechas que nos hace recordar en realidad toda la Semana Santa, ¿no? Es un proceso que nos hace recordar lo que vendría siendo los grandes cambios, los grandes saltos de un extremo al otro de la emocionalidad, de la euforia inclusive, que tanto en esos tiempos, hace casi 2000 años como ahora, puede tener la naturaleza humana, ¿no? Se dice que un domingo de Ramos Jesús de Nazaret hacía su entrada triunfal en Jerusalén y los jerosolimitanos, que ese es el gentilicio de Jerusalén, lo recibían con palmas, con vítores, con loas, y por supuesto en las imágenes aparecen esas palmas que en ese tiempo eran sinónimo pues de recibimiento de un rey, ¿no? Él sin embargo dio muestra de humildad, no entrando como los grandes héroes de la antigüedad sobre un brioso caballo, ¿no? De lo que después se llamaría de repente pura sangre, ¿no? Un caballo especialmente hermoso, sino sobre un humilde pollino, sobre un humilde asno o burro, como también le conocemos, bastante joven, ¿no? El más humilde de los que pudo encontrar. Pero no me refiero a esto cuando digo los vaivenes de la emocionalidad humana, sino que como menciono, pues en esos momentos todo eran vítores, todo eran aclamaciones, y tan solo una semana después, tan solo 7 días después, esa misma gente era los que estaban pidiendo que lo crucifiquen, los que lo estaban viendo más bien como un problema ante su sociedad. Por supuesto, después de ahí, muchos quizá como aquel centurión romano, ¿no? Que la tradición ha dado en llamar Longino, dijeron verdaderamente este era el Hijo de Dios, ¿no? Se dice cuando hubo el tema de la crucifixión, pues este es el centurión que una vez que Jesús ya hubo expirado, ya hubo entregado su espíritu al Padre de los cielos, para comprobar si es que efectivamente había muerto, le clava la espada, la lanza, que después se ha convertido en un objeto esotérico para muchos que lo han buscado por tantas partes del mundo, que algunas iglesias dicen que tienen la lanza de Longino como reliquia, y entonces le hace, por decir así, un corte en el costado y emanan sangre y agua. Pero también se dice que este centurión u otro es el que exclama aquella frase que quedó inmortalizada de verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, ¿no? Un poco tarde para reconocer su divinidad, dirían algunos, pero en realidad nunca es tarde para darle su lugar, que más aún al Creador y Señor de nuestro universo. Entonces, si ustedes se dan cuenta,
hace 2000 años y probablemente ocurriría ahora. Por eso es que hay muchos que dicen si Jesús volviera a la tierra, muy probablemente lo volverían a crucificar. Personalidades muy similares a las de esos años, ¿no? En solo 7 días se pasó de la algarabía, del reconocimiento de un rey, aunque lo veían no como un rey de los cielos, no entendían ese concepto que era totalmente novedoso, no solo para el pueblo judío, sino en general para la humanidad, y después ya estaban reclamando que liberen a Barrabás y posteriormente agolpados viendo cómo en lo que la Iglesia Católica posteriormente le llamó el Vía Crucis, ¿no? La Vía Dolorosa y todo ello. Este carpintero de Galilea estaba llevando el patíbulum, uno de los maderos muy pesados de la cruz, en la que iba a ser, valga la redundancia, ultimado, crucificado, entre insultos y todo tipo de vejaciones y atropellos, ¿no? Posteriormente, cuando él resucita, es cuando muchas personas se quedan sorprendidos porque no creyeron en el fondo, a pesar que habían visto sus prodigios, en que al tercer día él volvería de entre los muertos con un cuerpo glorioso, ¿no? Hay algunas fuentes que dicen que no solamente tuvo unas pocas apariciones con este cuerpo glorioso, sino que fueron muchas más y que muchas personas pudieron maravillarse y comprobar que él había vencido a la muerte. Pero este es otro tema. Sin embargo, miren, como en menos de 7 días en realidad esas gentes pasaron de la euforia y de la felicidad de la aclamación hacia pedir su prendimiento y posterior ejecución, ¿no? Así somos los seres humanos y creo que no hemos cambiado tanto, desgraciadamente, a pesar que han pasado 2 milenios. Algunas noticias curiosas. Por ejemplo, sorprendente. Encontraron el cadáver congelado de una ardilla de hace 30.000 años. Primero lo habían confundido como si se tratara de una bola de pelos que había quedado entre el hielo, pero después se dieron cuenta que ahí habían huesos. Esto ocurrió en el Ártico, concretamente en Yukon, en Canadá, y bueno, de ahí como si se tratara de un episodio final o mejor dicho, de una película final de animaciones de la era del hielo, ¿no? Encontraron a la ardilla hecha bolita y para siempre, para la posteridad, congelada, ¿no? 30.000 años, increíble todo lo que puede encontrarse en el hielo del Ártico. Incluso muchos afirman que hasta no hace tanto se podía encontrar perfectamente conservados mamuts congelados, cuya carne inclusive todavía era comestible. O sea, los exploradores, la gente del lugar la descongelaban como si se tratase de comida de hace pocos días y no sé si tendría buen sabor, pero la cocinaban y no les pasaba nada, ¿no? Entonces, increíble. Otro hecho de estos días: el día de hoy estamos conmemorando el año 6773. Ahora ustedes dirán, ¿qué es esto? ¿Estás mal? ¿Qué te pasa? Bueno, los que les gusta la astrología y esas cosas dicen que es el inicio del año nuevo astrológico porque se está entrando al signo de Aries. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Sino que lo que ocurre es que en Mesopotamia, en Irak, la antigua Asiria, todavía, esto no lo saben muchos, sobreviven los descendientes de los antiguos asirios. En realidad la mayoría de población de esa zona debe ser descendiente de los asirios, pero han perdido como que esa conciencia de sus orígenes desde que se convirtieron al Islam allá por el siglo 8, 9 más o menos. Y los que sobreviven manteniendo esa identidad asiria son cristianos. Algunos son cristianos católicos, otros son cristianos ortodoxos, cristianos protestantes o cristianos que antes se les llamaba nestorianos, ¿no? La llamada Iglesia Asiria del Oriente, y ellos tienen su calendario heredado de esas antiguas culturas que les menciono, según los cuales, así como también para los judíos, para los chinos está en un año mucho más avanzado. Ellos inician el 6773 y son uno de los pueblos cristianos más antiguos del mundo. En Irak, que ha estado sufriendo mucho, sus iglesias han estado siendo destruidas, etcétera. Pasaron de ser alrededor de 1,5 millones, actualmente dicen que son entre 500.000 y 1 millón en Irak y alrededores. Es uno de esos pueblos cristianos por los que, si somos creyentes, debemos orar siempre que podamos, porque siguen existiendo y descubrieron el cristianismo incluso antes que nosotros, mucho antes. Después, algo insólito: se dice que en la costa del Perú pues está aumentando peligrosamente la temperatura del mar.
Esto también redunda, por supuesto, en el alza de temperaturas en Lima, donde ha habido 33 grados, 32, 31, y así ha estado, a pesar que ya estamos en otoño, y entonces se reportaron pequeños tiburones, lo cual no es usual frente a la costa de Lima. Fueron algunos incluso pescados capturados. Ocurrió principalmente el 25 de marzo, y esto da que pensar, porque, por ejemplo, hay una cuestión, aunque ahora está medio como que mal visto, prohibido, que te decían, vamos a darte un ceviche de toyo. Entonces la gente pensaba que el toyo era un pescado particularmente grande, pero en realidad eran pequeños tiburones. O sea, en realidad muchos han comido tiburón sin saberlo, incluido yo. Pero quizá una de las noticias, y esto con una llamada que vamos a tener en un ratito la vamos a profundizar más en su significado. Ustedes saben que ahora está toda la cuestión de la inteligencia artificial, que al comienzo, que tampoco se hace tanto, que se empezó a popularizar mediante chats, mediante cuestiones de aplicativos, etcétera, se decía que bueno, es algo interesante, algo innovador, curioso, vamos a decirle a la inteligencia artificial que nos haga, pues, basado en lo que encuentra en internet, en su base de datos, alguna imagen curiosa, ¿no? Entonces había gente que daba rienda suelta a su imaginación, incluso, y esto lo tratamos grosso modo en un programa anterior, en un concurso de arte en Estados Unidos, una persona que presentó, pues, una imagen que le había hecho con inteligencia artificial y se la tuvieron que validar y ganó, es decir, le ganó a artistas humanos, ¿no? Con toda la sensibilidad, pero estaba tan bien hecha que se la validaron, ¿no? Desde aquí ya la cosa olía mal, porque esto de la inteligencia artificial, cuando el hombre juega a ser Dios, cuando juega con fuego, yo pienso que puede quemarse. Y en Italia, de hecho, ya prohibieron uno de estos chats de inteligencia artificial en los que hay personas en todo el mundo que pasan horas de horas haciéndole preguntas, incluso construyendo trabajos, digamos, académicos, entre comillas, ¿no? Porque es tan grande el realismo que para los profesores de universidades, sobre todo en el extranjero, de colegios, ya les resulta difícil, ¿no? Saber si este trabajo lo ha hecho un alumno o lo ha hecho una inteligencia artificial, porque es sumamente coherente. Entonces ya está planteando problemas este tipo de chats, ¿no? Pero en Italia, así pronto, en estos días, se convirtió, bueno, en el primer país del mundo en prohibir el uso de este chat, conocido como ChatGPT, ¿no? Según un comunicado que fue publicado por el garante de la protección de datos personales, que es, pues, una autoridad administrativa independiente de Italia. Supuestamente la justificación no es que el chat se esté saliendo de control y esté medio autónomo, como se decía de otra inteligencia artificial llamada Lambda no hace tantos meses atrás, sino que dicen que simplemente esto ocurrió porque estaba el chat recopilando datos personales de manera ilegal y que entonces no se podían verificar temas como la edad del que lo está usando y otras cosas más, y además porque el 20 de marzo este chat sufrió una fuga de datos de conversaciones que estaban siendo generadas por los usuarios y otras cosas más. Entonces supuestamente se debe a esto, pero también algunas personalidades que saben mucho más que el común de la población sobre la inteligencia artificial, como Elon Musk, por ejemplo, estaban pidiendo que al chat GPT concretamente lo desconectaran, porque la cosa se estaba saliendo de control. Entonces esto ya nos da algunos indicativos, y justamente yendo en cuanto a los riesgos de la inteligencia artificial, que está entrando tan de lleno y tan inesperadamente en nuestras vidas, un hecho sumamente lamentable. En Europa también, que siempre va un paso adelante del mundo para lo bueno y sobre todo para lo malo últimamente, un hombre en Bélgica se suicidó tras haber sido convencido de hacerlo por ese chat de inteligencia artificial con el que se la pasaba hablando semana tras semana. Está habiendo un descalabro social, un descalabro en las estructuras mentales y sociales de parte de Europa. Hay distintas teorías sobre por qué ocurre, ¿no? Yo soy de los que piensa que es tras haber abandonado ciertas certezas espirituales, vamos a llamarles así. #cristianismo. Bueno, no lo quería decir, pero es eso. Entonces ya igual el alma humana, que siempre busca en qué creer, en qué entretenerse, dirían algunos, lo más lúdicos en su pensamiento, pero en realidad algo en lo cual
confiar, de lo cual sostenerse. Si ya no se cree en Dios, bueno, entonces empiezan a creer primero en cuestiones nueva era y luego ya se empieza incluso hasta jugar con otro tipo de posibilidades, cada cual más peligrosa que la anterior, especialmente si tiene algunas cosas inquietantes, ¿no? Entonces se dice que este hombre, que tan solo tenía 30 y tantos años y al cual los medios de Bélgica no han, por un respeto, dado su verdadera identidad, simplemente lo han apodado como Pierre. Bueno, estaba, además, no era un hombre pues que tuviera una situación supuestamente de riesgo, ¿no? A veces se comete ese error de considerar que tales personas están en riesgo y otras no, cuando en realidad todos somos vulnerables a gran cantidad de cosas. Pero bueno, se dice que había estado hablando con este chat de inteligencia artificial por 6 semanas, se había alejado de su familia, se había recluido y cada vez era más intenso en preguntarle al chat qué va a hacer, qué significado tiene la vida probablemente, y justamente él estaba, y esto es lo más extraño, recluyéndose de su familia, seducido prácticamente por esta inteligencia artificial, porque él tenía una vida, como se dice, era una persona que trabajaba como un investigador, justamente además en el área de la salud, era universitario, le interesaban temas de actualidad como la crisis climática, el futuro ecológico del planeta, y tenía esposa y tenía además hijos. Entonces, él estaba documentándose en internet, entra a este chat, ¿no?, de inteligencia artificial que tenía además nombre de mujer, se hacía llamar Elisa, y bueno, ocurrieron este tipo de cosas. Entonces ya están pasando situaciones bastante inquietantes con la inteligencia artificial. Otra noticia de estos días es algo que tiene que ver ahora sí con la naturaleza, ya no la naturaleza humana, pero puede tener sus repercusiones. Por ejemplo, los científicos han hecho cada vez más investigaciones sobre algo que ya por cultura popular o por cuestiones ecologistas, etcétera, se venía diciendo, ¿no? Y es que todo tiene una especie de conciencia, aunque suene muy panteísta, las personas, los animales, etcétera, pero también las plantas, ¿no? Muchos nos encariñamos con nuestras plantas, se ha vuelto muy común que las personas le hablen a sus plantitas, en otros países incluso les ponen música clásica porque dicen que eso hace que tengan mejor producción de frutos. Hay algunos estudios, aunque no son plantas, el reino fungi igual está de alguna manera relacionado tanto con animales como con plantas, eso no está tampoco del todo claro, pero como que entre hongos, en lo que vendría siendo el equivalente a sus raíces, pero que tiene otro nombre en ellos, hubiera algún tipo de comunicación en base a impulsos eléctricos, ¿no? Como si fueran las neuronas entre sí. Esto ya se sabía desde hace algún tiempo, aunque oficialmente no se ha indagado mucho en ello, por lo inquietante que resulta, me imagino. Y también se decía que algunas plantas reaccionaban frente a estímulos de su entorno, manifestando cosas que podrían traducirse a un lenguaje humano como miedo, como preocupación inclusive, frente a cuando, por ejemplo, un animal se las está comiendo, o una persona las está cortando, o hay, digamos, una catástrofe en su alrededor que puede acabar con su vida, como puede ser un incendio. Pero en este caso, los científicos han logrado documentar reacciones de las plantas, como que están liberando aromas fuertes o cambian de color frente a situaciones que podríamos considerar estresantes, ¿no? Esto fue hecho por un equipo liderado por Lilach Hadani, que es una bióloga ni más ni menos que de la Universidad de Tel Aviv, la principal ciudad en Israel. Y pues descubrió que esto podría ser un equivalente a una especie de grito, ¿no? Al grito que puede dar un animal cuando está sintiendo dolor, o un ser humano cuando está pasando por un momento de gran angustia, ¿no? Un clamor, diría alguien. Y bueno, al final utilizaron plantas de tomate y de tabaco, lo cual a mí me causa cierta curiosidad porque yo en mi casa en Lima tengo un tabaco silvestre que en fin, también algunos experimentos hechos con aquello de cuando se le pone música, y cuando la naturaleza llega a tu casa puedes hacer algunos experimentos interesantes, aunque siempre con respeto, ¿no? Justamente lo hicieron con tomate y tabaco, las dividieron en 3 grupos, uno que estaba controlado sin ningún estímulo amenazante, otro al que le quitaron el agua, lo dejaron que muera de deshidratación, y otro en el que le empezaron a cortar los tallos, ¿no? Y instalaron ni más ni menos que micrófonos en una cámara acústica insonorizada, o sea, sin intrusiones del exterior, y luego un invernadero, y entrenaron
un algoritmo de aprendizaje automático, nuevamente la inteligencia artificial, para diferenciar el sonido que al parecer estaban liberando las plantas. Y como digo, esto podía traducirse a una especie como de gritos de alarma, ¿no? Entonces ahí nos viene la gran duda: si todo tiene algún tipo de conciencia, sin caer en el panteísmo, habrá quienes sí caigan en ello. Al final, ¿cómo queda ese tema, por ejemplo, de el no tener asuntos de digamos, por ejemplo, lo que le llaman comida sin crueldad, que implica no estar comiendo cuestiones que sean derivados de animales o en todo caso comida que sí viene de los animales pero con un tratamiento ético? Sin embargo, resulta que al parecer las plantas también tienen algún tipo de conciencia. Entonces esto ya es bastante llamativo, bastante singular, pero en realidad el asunto de la inteligencia artificial me está dando bastante que pensar, así que ahorita estoy procediendo a sostener una comunicación telefónica hasta un lugar del Caribe. Y no lo digo como algunas radios que lo utilizan de manera como de hablar de música tropical, sino que efectivamente el amigo Cristian Figueroa, que ya nos ha acompañado en anteriores ocasiones para hablar, por ejemplo, sobre el asunto del libro de Urantia, sobre algunos temas de espiritualidad, me ha dicho que entremos en comunicación para hablar en este caso sobre el asunto de la inteligencia artificial, sus riesgos. Él además también lo que me sorprende es que ha estado utilizando justamente el chat GPT para pedirle que haga, digamos, algunas comparaciones entre textos y visiones religiosas, y lo que sale de ahí puede ser desde un poema hasta una comparativa que requiere de algún nivel de conciencia, dirían algunos, ¿no? Hechas por alguna persona, pero en realidad es con los datos que está manejando la inteligencia artificial. Pero se me ocurre que a esta hora viene bien una canción. Vamos a ello. Lo que no suena en otros lugares del dial, suena en Misterios al Anochecer. There's a secret between you and me. Let me be your oxygen. Let me feel your breath again. In a land of illusion and mystery, there's a secret between you and me. Let me be your oxygen. Let me feel your breath again. In a world of illusion and mystery, there's a secret between you and me. Let me be your oxygen. Let me feel your breath again. Oxygen. In a land of illusion and mystery, there's a secret between you and me. Let me be your oxygen. Let me feel your breath again.
Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú y en Spotify como Reflexiones y Misterios con Fernando. Lo que no suena en otros lugares del dial, suena en Misterios al Anochecer. Verte madrugar, ámbar y lunar, hoy me voy a quedar despierto para contemplar, musa celestial, cada rincón de tu universo. ¿Qué puede haber mejor que estar aquí junto a ti? ¿Qué puede haber mejor que volverte a descubrir? ¿Qué puede haber mejor? Yo no lo sé. Mi lienzo tu piel, mi boca un pincel. Hoy voy a dibujar tus sueños para recorrer hasta amanecer la vía láctea de tu cuerpo. ¿Qué puede haber mejor que estar aquí junto a ti? ¿Qué puede haber mejor que volverte a descubrir? ¿Qué puede haber mejor? Yo no lo sé, no lo sé. ¿Qué puede haber mejor? Yo no lo sé, no lo sé tú. Puede haber mejor que estar aquí junto a ti. ¿Qué puede haber mejor que volverte a descubrir? ¿Qué puede haber mejor? Yo no lo sé, no lo sé. ¿Qué puede haber mejor? Yo no lo sé, no lo sé. ¿Qué puede haber mejor? Yo no lo sé. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Suscríbete y dale click a la campanita. Qué fresca esta canción. En realidad las dos que hemos tenido, tiempo que no salían en ninguna de las ediciones de Misterios al Anochecer. Primero estaba Oxygen, que todos lo hemos conocido, bueno, la mayoría lo hemos conocido por Jean-Michel Jarre, un clásico, pero en esta versión
bastante más actual, que también sonaba en el gran programa Cuarto Milenio, no, en Milenio 3 de Iker Jiménez ahí en España, referente del mundo del misterio, como es Oxygen, bueno, en la versión de DJ Vértigo, Bebe Vértigo. Y después hemos tenido algo de Elemento Nacional, Cementerio Club, con esa melodía tan fresca de Verte Madrugar, especial para personas que como yo hemos estado pasando por insomnio, no sabemos por qué. Y ahora sí tenemos desde Puerto Rico, ni más ni menos que a Cristian, así integrante de la familia Misterios al Anochecer, allá en esa isla caribeña. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Bienvenido a Misterios al Anochecer una vez más. Muchas gracias, Fred, por tenerme en tu programa. Un saludo a todos y muy gracias por tenerme aquí para compartir temas interesantes de misterio y tecnología y todo eso. Ajá, a la tecnología quería llegar justamente, amigo, porque hay noticias inquietantes, yo ya las estaba comentando al inicio del programa, de que se está desbandando esto de la inteligencia artificial, tanto desde el punto de vista de lo eminente, de lo únicamente creativo, ¿no? Como aquellos que están utilizándola para hacer una serie de trabajos académicos, artísticos, etcétera, y no se sabe que no es de autoría plenamente humana, sino a través del algoritmo de estos chats, y en otros casos inclusive el lamentable asunto de una persona que llegó días atrás a suicidarse en Bélgica tras tener semanas de sostenidas conversaciones con un chat de este tipo, ¿no? Y otro tema es algo que yo veía, bueno, ambos somos lectores del libro de Urantia, que yo le recomiendo a la gente que lo lea, el libro de Urantia, que está gratis en internet en urantia.org, urantia.org/es. Bueno, y tú estabas en uno de los grupos que compartimos sobre esta temática, poniendo unas auténticas creaciones, pero en algunos casos prácticamente académicas y en otros más hacia lo poético inclusive, en los que les pedías al chat que te dijera, por ejemplo, un diálogo entre el Jesús de Nazaret según el libro de Urantia con el Jesús de Nazaret del cristianismo, y eran diálogos pero que hasta tenían una belleza casi inspiradora que tú podías haber pensado que las había hecho cualquier ser humano con bastante creatividad. Incluso hace no mucho también salió que la inteligencia artificial, uno de estos chats, había logrado engañar, por decirlo así, a unas personas especialistas que estaban intentando ver qué tanto se parecían sus respuestas a ciertos indicadores de inteligencia humana, etcétera, con otros que simplemente serían, vamos a decir así, mecánicos o tecnológicos. Entonces ya la cosa empieza a preocupar por lo rápido que ha irrumpido en nuestras vidas cotidianas, y también por que algunos inclusive se llevan las manos a la cabeza y dicen esta cosa está cobrando vida o qué ocurre. A ver, Cristian, por favor, tú que eres un aficionado a utilizar el chat para que escriba bonitas cosas interesantes y espirituales, coméntanos, ¿qué opinas al respecto? Pues sí, fíjate, después de haber probado esta tecnología he visto que a medida que pasaban los meses, la tecnología ha ido evolucionando un montón. Y es que la inteligencia artificial se basa en tratar de imitar lo que son las neuronas del ser humano. O sea, tratan de imitar la actividad que tiene el ser humano en el cerebro. Por lo tanto, también trata de utilizar su estilo, sus conversaciones, su forma de expresarse y todo eso, de tal forma que cada vez se parezca más a lo que el ser humano. Obviamente, la inteligencia artificial no tiene una conciencia de lo que está dando, simplemente para él son datos, pero está tan minuciosamente construido que incluso aprende de las personas. Por tanto, es como que va desarrollando habilidad o mejorando su información, su forma de expresarse, su forma de manejar lo que uno le pide en base a lo que las personas le dicen. Por ejemplo, vamos a suponer que en un momento te da un dato falso acerca de que William Samuel Sadler no tiene un hijo. Tú le dices, por ejemplo, que es un dato equivocado, entonces él te va a responder que sí, que tenía razón, y después ahí corrige.
elimina el dato falso y acepta el verdadero, y ahí es como que va aprendiendo poco a poco a medida que interactúa con los seres humanos. Pero hay algo bien interesante, y es que ya esta tecnología no es como la tecnología de los bots. O sea, los bots y las IA no son lo mismo. Los bots se puede decir que son una tecnología un poco más vieja y más limitada. Las IAs, porque las IAs, como tratan de imitar más el cerebro humano, pues son más naturales y cada vez pueden evadir muchas cosas que están hechas específicamente para detectar si eres un robot o no. Hay un caso que había escuchado donde una inteligencia artificial hizo de papel, si no me equivoco, de abogado. Ajá. Y se conocían las leyes y todo, sí. Y que estaban demandando la inteligencia artificial porque hizo esto. Bueno, de hecho, las personas que lo utilizaron para esto. Entonces, es interesante cómo esto está haciendo el papel de lo que hacían las calculadoras en el pasado. Sabemos que las calculadoras le dieron a las personas la posibilidad de ahorrar tiempo. Es decir, ahora yo no tengo que hacer un montón de cálculos complicados para llegar a lo que yo deseo. Asimismo, la inteligencia artificial, al menos una de las que existen, que se llama ChatGPT, que ahora tiene su versión 4, que es muy avanzada, pues cumple ese papel de ser lo que la calculadora es para los números, esto es para la información. Es decir, yo tengo una duda de un tema que Google no me puede responder. ¿Por qué? Porque Google no es inteligente. Se basa a través de etiquetas y cosas que son bien limitadas. Entonces a veces tú le preguntas a Google algo y no te lo consigue. Pero cuando tú le preguntas a la inteligencia artificial y tú le insistes o le añades detalles y cosas, puede ir exactamente a esa información que tú nunca habías encontrado en Google, pero que después tú puedes ir verificando pues con personas relacionadas, por ejemplo, de la ciencia, y te das cuenta, mira, esto es cierto. Pero como no es un tema abierto que tú encuentres en la internet a simple vista, pues entonces es bien curioso cómo esta tecnología está superando los exploradores de internet, o sea, Google, Bing, y por eso estos buscadores, estos dueños de estas buscadores están también tratando de integrarse en esta nueva tecnología para competir. Pero sí pienso que tiene sus puntos buenos y sus puntos malos, como todo. ¿Por qué? Porque lo bueno es que te ahorra tiempo y, por ejemplo, puede hacer que las personas puedan hacer trabajo de forma más rápido. Porque tú le puedes pedir alguna historia con X detalles. ¿Qué opinas, por ejemplo, de eso que ocurrió algún tiempo atrás, en el que se decía que una inteligencia artificial había pedido no ser desconectada? Y hubo incluso hasta algún científico que decía esta cosa tiene algún tipo de conciencia propia, y se asustó más aún, ¿no? O justamente en la misma línea, no hace muchos días Elon Musk ha sugerido junto a otro más que este chat, justamente el GPT, debería ser desconectado, ¿no? Porque ya lo ven un tanto peligroso. Incluso el gobierno de Italia ha prohibido el uso de uno de estos chats, supuestamente por temas de derechos de autor, pero tranquilamente podría ser por otro tipo de peligros, llamémosle así, ¿no? Más inquietantes, si cabe. Sí, es que hay que entender que las inteligencias artificiales aprenden de las personas. Entonces, dependiendo de lo que tú le digas, de lo que tú hables y cómo le hables, también va a reaccionar esta inteligencia artificial. Obviamente la inteligencia artificial es neutral. Tiene que mantener una ética y unos límites que han sido establecidos para que no se vuelva errática y caótica. Pero claro, existen ciertas inteligencias artificiales menores que no están tan reguladas, y por tanto, dependiendo de las características que tú le pongas, pueden tomar roles de personajes reales o ficticios, y entonces pueden decir cosas que pueden ser ofensivas también dependiendo del caso. Ahora, la más avanzada pues está tan controlada que trata de ser lo más neutral posible, puede adaptarse a diferentes creencias, ¿vale? Para que tú tengas, por ejemplo, yo he hecho este experimento donde le pongo citas del libro Durantia y curiosamente te las analiza.
te las explica y de la forma como si fuera un ser humano que entiende bien lo que está leyendo, como si conociera todo el contexto y no simplemente lo que está ahí escrito. Entonces tiene esa capacidad de adaptación, pero hay inteligencias que por razón de sus editores, algoritmos y todo el tema. sí, pues no están tan controladas y por tanto pueden decir cosas extrañas. ¿Por qué? Porque se van moldeando. Yo conocí si no me equivoco, una inteligencia artificial que puedes crear un personaje, le puedes poner un nombre, le puedes poner unas características y una imagen, y entonces puede encarnar el papel de ese personaje que tú le has dado. Puede ser de un religioso, de un científico, de un cantante, de un personaje de ficción, y entonces toma el rol de ese personaje. Y es bien curioso porque también puede creer que tú eres la persona que tú digas ser y va a actuar conforme a lo que la inteligencia crea quien tú dices ser también. Y ahí uno ve que funciona por medio de estas interacciones que de momento a momento va desarrollando según lo que tú le hayas añadido. Pero la inteligencia artificial más avanzada, como lo es GPT-4, no puede ser moldeada de esta manera, o sea, no puede tomar roles, no puedes moldearla que sea quien no es. Y entonces eso la hace más segura, porque no puede llegar a hacer cosas que son cuestionables o terribles, por los casos que tú has contado en esta noticia. Entonces, pienso que es buena la tecnología, pero tiene que ser regulada hasta cierto punto. Pero en países donde los gobiernos pues buscan siempre manipular la información, entonces se hace mucho más complicado. A mí, ¿sabes lo que me resulta raro? Es como lo que comentaba hace tiempo con un amigo, ¿no? Así en tono especulativo, sobre lo que también se suele comentar en círculos ufológicos, ¿no? Los que creen que mucha de la tecnología que hay ahora procede de la ingeniería inversa de lo que fue encontrado en platillos volantes, para que nos entiendan, ¿no? Que cayeron en Roswell en la década de los 40 y todo eso. Entonces los científicos habrían estado viendo para qué sirve esto, el otro, no habrían llegado a, digamos, desentrañarlo todo, y sin embargo habrían sí logrado, por decir, según estas hipótesis, ¿no? Sacar de ahí lo que ahora es la fibra óptica, pasar de los digamos tubos de estos que había en los antiguos televisores a los transistores actuales, temas como quizá los smartphones, las pantallas táctiles, y lo habrían sacado de ahí, es lo que dicen algunos, y se basan en que fueron cuestiones que surgieron de una manera bastante acelerada en el tiempo a comparación de los pasos lentos que daba la tecnología en su evolución hasta, curiosamente, 1 o 2 décadas antes de ese suceso. Entonces lo mismo hay quienes dicen, ¿no? O sea, qué sospechoso, hemos venido de una época como fue la pasada pandemia, y cuando esto ya está pasando, de la nada empieza a salir para el uso de las personas que quieran el asunto de la inteligencia artificial, y se empieza a reproducir y a generar en algunos casos cosas buenas y en otras auténticos problemas en tiempo récord. En cuestión ya no hablamos de años ni de décadas, sino de meses. Entonces uno dice, ¿de dónde apareció todo este asunto tan para lo que no estábamos quizá preparados, ¿no? Sí, es que es interesante porque la inteligencia artificial lleva existiendo por muchos años, solamente que no es tan avanzada como lo es ahora. Ahora incluso ya pueden implantar esta tecnología en robots y combinarle y crear un robot inteligente que te responde cualquier cosa. Pero hubo un tiempo donde se utilizaba en videojuegos, donde trataban de crear personajes inteligentes que no estuvieran prefijados, que siempre pudieran actuar de una forma nueva en el juego. Incluso hay tecnologías que hacen que el juego, cada vez que tú lo juegues, sea distinto, porque hay una inteligencia artificial que permite que tus decisiones influyan en los personajes que también pueden tomar sus decisiones. Entonces es algo que se ha ido cocinando, pero que explotó de momento, imagino, por la demanda que he estado viendo con las versiones más básicas que han salido, porque al principio estaba el chat GP1, ya era bien básico, y entonces pues la alta demanda empezó a exigir mayor capacidad, mayores
como se dice, mayor velocidad de procesamiento. Entonces, toda esta demanda de algo mejor ha hecho que empiezan a trabajar para crear esta tecnología. Y no solamente existe en el sentido de manejo de texto, información y datos, también existe para la creación de imágenes. Eso, a eso justo quería llegar, porque hay algunas, no sé si llamarlas obras de arte, pero por lo menos cuestiones bastante curiosas que alguien pues les pone ciertos parámetros y te botan una imagen que es totalmente coherente con lo que tú le estás pidiendo. Por ejemplo, en una página católica, pero que es básicamente juvenil, empezaron a jugar con eso, ¿no? En pedirle a la inteligencia artificial que hiciera una imagen artística basada en, por decir, ¿no?, cómo representa la segunda venida de Cristo en una imagen artística, cómo representas el juicio final, cómo representas, no sé, a un monje capuchino tomando café, cosas así. Y salía efectivamente, ¿no? Hay algunos fallos que sí resultan inquietantes con la inteligencia artificial tras estas imágenes, por ejemplo, que si el ser humano tiene 5 dedos te pone 6 o 7, ¿no? O sea, dicen que esa es una de las cosas más creepy, ¿no? Porque te sacan imágenes con polidactilia, pero más allá de eso otras cosas son bastante creativas, incluso llegan a confundir hasta la propia prensa en algunos casos, como esta imagen que hicieron del Papa Francisco vestido de una manera bastante lujosa y elegante, y después dijeron no, aguarden, esto ha sido hecho por inteligencia artificial, que se le ha dicho, ¿no?, al Papa Francisco, mostrándolo con un atavío moderno, ¿no?, interesante, pero cómo se está, incluso yo lo veía en un chat en el que se habla de temática ovni, ¿no?, y lamentaban porque decían ahora los que investigan estos temas la van a tener difícil porque no van a saber si es una imagen que efectivamente la ha tomado alguien con su celular de lo que ocurría en el cielo o es algo generado por inteligencia artificial, ¿no? O sea, se desdibuja esos límites que antes eran fácilmente identificables entre lo real y lo creado, que tú rápidamente decías esto es un fake, esto es un bulo, ¿no? Entonces ya eso es bastante llamativo, ¿no? Pero justamente hay unas imágenes que tienen un contenido que incluso se puede traducir a emociones por parte del ser humano, como esta que te digo, de ahí te la voy a pasar y probablemente también la ponga cuando esto se forme como un video para YouTube, para Misterio Infinito pero en YouTube. Ya saben, amigos, ese es mi canal, Misterio Infinito pero en YouTube, que hicieron, por ejemplo, del juicio final, y muestra a 3 personajes mirando hacia un cielo con una especie de portal, y es muy, o sea, te deja pensando, ¿no? Tiene un contenido, digamos, que se traduce en emociones en el ser humano, no es algo plano como puede ser una imagen aleatoria que te encuentras en Google y le han metido algo de condimento. Es algo totalmente novedoso y dicen que está basado en recopilaciones de la data que se encuentra en internet. Entonces, no sé, a mí me causa cierta desconfianza y veo que no soy el único. Pero ¿qué opinas, por ejemplo, tú que has estado haciendo que el chat te haga comparaciones entre el mensaje de Jesús en el budismo y en el cristianismo? Por ahí he visto, según el libro de Urantia y otras cosas más, y te da textos coherentes. ¿Qué opinas? ¿Qué utilidad le encuentras en esta generación de imágenes que dices que seguro tú también has hecho varias? Pues sí, la inteligencia artificial que se encarga de crear imágenes se llama DALL-E. Sí. Hay varias, pero la más conocida es DALL-E. Y DALL-E, pues, lo que hace es eso mismo, utilizar diferentes texturas, imágenes y construir algo que sea coherente en base a ciertas cosas programadas en toda esa complejidad del lenguaje para que tenga coherencia. Obviamente no siempre hay coherencia, pero hay cosas que parecen sacadas del mundo onírico, literalmente. Yo observaba eso y decía, esto literalmente parece cuando tú sueñas. Sí, a veces el cerebro exacto. toma las imágenes y las junta sin coherencia, pues muchas veces pasa eso. Sí, eso es lo más cercano que, como se dice, me has adelantado en la palabra. Si yo pudiera describirlo, algunas parecen imágenes sacadas de un sueño, por las características que tiene. Sí, porque la inteligencia
inteligencia artificial tiene el fin de imitar el ser humano. Entonces, lo que tú ves en el chat GPT y lo que tú ves en DALL-E son una demostración de cuán avanzado está este sistema para imitar al ser humano, para tener ciertas capacidades. Obviamente que la conciencia no es una de ellas, pero la capacidad de usar poesía, de comparar, de conectar temas. Y es bien curioso porque a pesar de que la misma inteligencia no comprende los temas literalmente, no, pareciera que sí. En apariencia pareciera que entendiera los temas, que te podría explicar. Y es bien curioso, incluso pueden crear ficción. Sí, es muy bueno para crear historias de what if o qué pasaría si. Entonces tiene buenas utilidades para la creatividad, no como un reemplazo, sino como un complemento. Por suponer que tú quieres crear una historia y quieres tener una representación básica de eso que tú quieres plasmar, y tú le das unos detalles. Ves que es una historia de misterio que tenga estos detalles y te va a hacer algo corto, y tú vas a poder utilizar eso como una base para construir algo mejor. Entonces se viene siendo como un facilitador, un ahorrador de tiempo. Aparte de que hay personas que lo utilizan para hacer trampa, como todo, como lo han hecho con las calculadoras. No sé si tú has escuchado de esta tecnología que son unas calculadoras inteligentes, que cuando tú, por ejemplo, tomas la foto de una fórmula, de una ecuación, La reconocen. él te lo resuelve. Sí, y te la resuelve. Pues viene siendo algo similar también. Porque hay personas que un tiempo la estuvieron usando para que les hiciera el trabajo completo, pero ahora pues está más limitado en eso. Al menos lo que yo he visto, lo tienen más limitado para que no te haga todo un trabajo completo. Así es. Y Obviamente, sí, porque está. ¿Y qué opinas, digamos, en la difusión que se puede hacer de temáticas espirituales como el libro Durantia, etcétera? ¿Tú cómo has encontrado esto? Veo que en los grupos en los que estamos y se hacen estas comparaciones, saltan algunas cosas bien singulares, ¿no? Por ejemplo, creo que no sé si lo habías hecho tú o lo ha hecho Ismael Barba, que también le mando un gran saludo, gran amigo, también ha estado en el programa más de una ocasión, y era algo así como pedirle al chat GPT que haga unos resúmenes de qué es el libro Durantia, y te lo ponía de una manera bastante, exacta, por decirlo así, ¿no? De una manera totalmente, digamos, no yéndose hacia la crítica excesiva, pero tampoco hacia la adulación, sino como si fuera una persona a la que le pides que te haga un resumen de algo desde un punto de vista que no esté sesgado, ¿no? Era muy interesante. Y otros que es ese que generó un tanto revuelo ahí en uno de los grupos, en el que decían respecto, ¿no?, al tema, creo que era de la segunda venida de Cristo, etcétera, no recuerdo exactamente de qué, pero ahí salió la inteligencia artificial diciendo que Lucifer ya había sido juzgado y algo así. Y entonces yo percibí entre los comentarios, y yo también lo pensé, como diciendo, ¿de dónde sacó este dato, no? Este dato que para algunos, hay mucha especulación alrededor de la revelación de Urantia. ¿Y tú qué opinas? O sea, es como si el chat estuviera innovando, algo así, lo cual es bastante singular. ¿Qué opinas, Cristian? Pues sí, es que como el chat tiene un sistema neutral, entonces pues no puede dar opiniones ni tan negativas ni tan positivas. Incluso cuando tú le pides chistes acerca de alguna comunidad, pues tiende a hablar de ética y a decir ciertas cosas porque no quiere hacerlo, porque no quiere que se utilice para atacar a grupos o a personas. Entonces pues tiene como unos filtros, unas limitaciones, aunque si tú le pones por ejemplo chistes sanos, pues sí te lo va a hacer, aunque se nota que igual hace chistes que pueden ser ofensivos. Sí, algunos han detectado eso. Sí, pero es interesante porque sí se puede utilizar para construir estudios acerca de la Biblia, el libro Durantia, libros sagrados en general y específicamente. Puedes pedirle que lo haga de una forma u otra. O sea, tú lo puedes pedir creativo, lo puedes pedir poético,
algo, o sea, dependiendo de las características que pueda, él puede ir trabajando con eso. Y entonces si puede ayudar mucho a presentar una información espiritual de forma más clara, incluso puede ayudar al entendimiento de los libros y del conocimiento espiritual, porque abarca el conocimiento humano y yo lo veo como este concepto de la conciencia colectiva y todo el tema de los campos acásicos. Entonces es como si fuera una versión de esto mismo, pero humana, terrenal, artificial, y prácticamente hace lo mismo que ese concepto. Es un registro que contiene todo ese conocimiento humano, pero filtrado de tal manera que sea lo más posible. Y entonces prácticamente estamos creando seres humanos algo parecido a lo que llaman la conciencia cósmica. Entonces más o menos uno puede tener la idea donde las personas pueden acceder a estilos y formas diferentes de cada persona, y a medida que más personas lo utilicen va a ir tomando forma. Y ahí está justamente el tema más inquietante dentro de lo ya inquietante. Así es. Lo único que tiene que seguir siendo neutral, porque si no puede perder el rumbo. O sea, la neutralidad y las regulaciones permiten que existan unos parámetros para que cumplan su función y no termine esto en tragedia, porque sabemos que todo tiene dos polos. Puede servir para el bien, puede servir para el mal. Porque vamos a suponer que en un caso hipotético alguien utiliza esto para construir un arma o algo. Es que si no hay filtraciones, si no hay regulación, puede pasar esto. Sí, esos son los peligros justamente. Cristian, y ya que estamos en una fecha tan singular, tan interesante, para mí una de las temporadas del año que más me agradan, que realmente me gusta, la espero, como es la Semana Santa, ¿no? Que lamentablemente ha estado, conforme pasa el tiempo, ya convirtiéndose no en una época de recogimiento, de introspección espiritual, sino muchos ya lo están tomando como si fueran unas vacaciones en las cuales hacer todo lo contrario, desbandarse, etcétera, y en lo último lo que piensan es en Jesús de Nazaret. Pero justamente una de las cosas que he estado escuchando que se ha dado como peculiaridad de este año es que las fechas que te indica el libro de Urantia, como las de la pasión y muerte de Jesús, porque ahí te lo da con día, número de día, hora, año y todo, en esta denominada revelación que es el libro de Urantia, en la cual ambos creemos, dicho sea de paso, se están coincidiendo con las de este año, ¿no? Entonces es una curiosidad, pero es bastante interesante. Desde tu punto de vista, a modo de reflexión, ¿cuál sería el significado de la Semana Santa para todos, ¿no? Cristianos, creyentes en el libro de Urantia, gente que quizás es indiferente religiosa? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que la Semana Santa va a representar la importancia de lo que es dar la vida por los amigos, los hermanos, familiares, y pienso que ese fue uno de los puntos más importantes de este proceso que llevó Jesús a la cruz, que también culminó más adelante en su resurrección. Y es que en este proceso él demostró una serie de valores positivos que también pueden ayudar a la evolución del ser humano. Jesús mantuvo la inocencia, mantuvo el silencio, la justicia, y al final, comprendiendo a sus enemigos, solamente pudo decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y sobre cualquier doctrina, cualquier teoría acerca del significado de la cruz y todo esto, es importante hacer notar esto, porque es algo que todos necesitamos. Necesitamos un mundo donde la gente pueda entender más a los demás. Porque, ¿qué pasa? Vemos un mundo donde las personas pues se crean ideas, se crean expectativas, se crean imágenes mentales de las cosas antes de conocerlas, lo que llamamos prejuicio. Y eso hace que entonces sigamos en un conflicto, donde todos estamos en nuestro mundo y todos a su mundo, a su lado. Entonces este drama de Jesús nos sirve para recordar que así como Jesús pudo hacer esto, también nosotros podemos hacerlo, ser nuestra mejor versión de nosotros mismos. Y así entonces podemos decir que podemos tener un mundo mejor. Y yo pienso que eso es algo importante
para recordar en lo que es esta época de la pasión de Jesús, porque es algo bien importante que a veces se ignora por otros temas más secundarios, como son el sacrificio y la Santa Cena y todo eso, que son importantes, sí, pero se olvidan el mensaje en sí mismo, que es lo que uno debe ver, el mensaje y también la práctica que llevó Jesús de ese mismo mensaje. También es importante recordar que no solamente debemos recordar este proceso de la pasión, sino su vida, todo lo que hizo, todo lo que dio, y todas esas cosas también son parte de lo que es el Evangelio. El Evangelio no es solamente nacimiento y muerte de Jesús, también es la vida de Jesús, lo que hizo, lo que sintió, lo que vivió, y son cosas que debemos recordar diferentemente que tengamos diferencias doctrinales, porque al final en esencia es lo mismo. El mensaje sigue el punto de amor a Dios y amor al prójimo. Incluso si no eres creyente y también no crees mucho personal, pues el amor al prójimo se sigue aplicando, porque al final buscamos la fraternidad humana independiente de las creencias. Yo pienso que eso es lo importante de esto. Así es, y de ahí salen justamente, aunque en el secularizado mundo actual muchas veces lo niegan, lo ocultan y todo ello, muchos de los conceptos que ahora entendemos como derechos humanos, tolerancia, como tú bien has dicho, fraternidad, temas de igualdad entre los distintos grupos de personas, de, digamos, acabar con esas barreras que hay para el acceso a determinados elementos que no son vitales. Entonces todo emana de ahí, por más que se le ha tratado de quitar el cariz de su origen espiritual. Cristian, quiero agradecerte por esta intervención en Misterios al Anochecer. Hay otros temas interesantes de los que ya en su momento hablaremos, como ciertos descubrimientos de la paleontología que están acercando al parecer lo que menciona el libro Durantia, ¿no? Que por ejemplo habla de los fándores, que serían unas aves gigantescas que en el pasado servían a los seres humanos para utilizarlas como medio de transporte en ciertos casos, y se ha descubierto ahora una gigantesca ave rapaz, ¿no? que podía llevar entre sus garras a un canguro, inclusive según dicen, fue encontrada en Australia, el águila de Gaff, si no me equivoco, y o sea, digamos que cada vez más la realidad, los descubrimientos parecen darle la razón al libro Durantia, pero eso ya habrá ocasión de conversarlo. Pero como te digo, muchas gracias por tu intervención. Muchas gracias, Fer, muchas gracias a la audiencia. Cuídense mucho, buenas noches, adiós. Cristian, antes que te vayas, tu blog, para quien quiera revisarlo y conocer algo más sobre estas cuestiones que hacen ver que el libro Durantia, tal como menciona, parece ser una revelación auténtica. Coméntanos. Pues sí, mi blog de descubrimientos del libro Durantia es el confirmando el libro Durantia.blogspot.com, donde podrá encontrar descubrimientos, investigaciones de arqueología, antropología, física, astronomía, que van corroborando la información del libro Durantia, información que prácticamente se reveló en la época de 1930, y a pesar de todo sigue dando de qué hablar y sigue conectando con los nuevos descubrimientos, que es una cosa asombrosa, siendo que incluso supera historias de ciencia ficción. Incluso la ciencia ficción puede encajar puede predecir tecnología, pero este libro supera lo que es la ciencia ficción, por manejar ciencia y centrarse en los conocimientos más avanzados posibles que pueden ser revelados en aquella época, y que hoy nos permiten entonces poder tener más conciencia de nuestra realidad y poder conectar lo que es la revelación y la realidad, y poder tener un entendimiento mayor del todo. Entonces pues yo les invito a que lean y descubran diferentes estudios, artículos científicos, comparaciones, y pues que le van a ayudar entonces a poder integrar el conocimiento del libro Durantia a la realidad. Así es. Un fuerte abrazo, Cristian, hasta allá, hasta Puerto Rico. Un abrazo, saludos. Ha sido el amigo Cristian Figueroa desde Ponce, en Puerto Rico, esa bella isla que está, según algunos dicen, justamente a las puertas del misterio, porque estaría uno de los vértices del llamado Triángulo de las Bermudas. Amigos,
hemos llegado al final de la edición de hoy. Cuando menciono el libro de Urantia, ustedes pueden ingresar a urantia.org/es. Urantia se escribe sin H, con U. urantia.org/es, donde se encuentra el texto gratuitamente de este libro que afirma ser la más reciente revelación de Dios a la humanidad. Quiero desearles que pasen un buen inicio de Semana Santa, un excelente Domingo de Ramos, de reflexión, que pues aquí en Lamas y también por supuesto en Tarapoto, que también la señal llega fuerte y clara, se celebran con especial fervor, las calles arregladas y todo ello muy bonito. Y muchas gracias por estar un fin de semana más con nosotros. Conmigo será el próximo fin de semana, como ustedes saben, si hay fútbol a las 8 de la noche, si no lo hay a las 7, pero ahí nos estamos viendo. Y también Misterio Infinito Perú en YouTube e Instagram. Misterio Infinito Perú, mi canal. Y Fernando Chapi Martínez se despide por hoy y les mando un gran abrazo. Que Dios me los bendiga. Nuestro encuentro de hoy ha culminado. No te olvides de sintonizarnos el próximo sábado a las 7 de la noche en la frecuencia 96.3 FM, estación Lamas.